CCC Producciones presenta La Selva de los Tunches, basada en el libro original de Fernando Vicuña. Sentí que alguien me estaba siguiendo. ¿Ustedes no lo vieron? Es que en realidad estoy buscando al señor Mashiko y me dijeron que estaba por aquí. El señor Mashiko es una de las leyendas de este bosque. No vayan a pensar que es el Mashiko que vende las zapatillas, no. Es un verdadero maestro de contar las leyendas amazónicas. Y estar en el bosque es enigmático, pero me siento confundido porque en realidad no sé cuál camino elegir. Si esto o esto. Veo un lugar donde sentarme. Así que voy a ver qué pasa, si es que realmente lo puede encontrar el señor Mashiko. ¡Señor Mashiko! ¡Señor Mashiko! Qué enigmático es estar en la selva de Quixikoto. En realidad estoy buscando la cabaña del viejo Mashiko, pero no la encuentro. Estoy agotado. Creo que ahí voy a descansar en este tronco caído. Observo algo encima de este tronco. Pero si es un libro. Y el libro está muy interesante, la carátula. Él es el viejo Mashiko. Voy a leer el contenido y si realmente encontramos muchas sorpresas en este libro escrito por Fernando Vicuña. Leeré estas páginas como descansando para luego encaminarme a la comarca de Quixikoto. Es agotador estar realmente en la selva peruana.
interesante es leer este libro. Habla mucho del señor Mashiko. Escucho pasos. ¿Será el Tunche en persona? Esto ya me asustó. ¡Oh, ya vuelta! ¡Me asustaste! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué ocurre? ¿De dónde estás viniendo? De Quishicoto. Vengo de la comarca. De la comarca de Quishicoto. Justo yo estoy buscando esa comarca porque me hablaron del señor Mashiko y estuve leyendo el libro acerca de los tunches. Qué extraño, yo también he escuchado sobre ese libro y sobre un ¿Sí? personaje que se llama Don Mashiko. O sea, acabas de llegar de la comarca y ¿encontraste al señor Mashiko? De hecho, lo estoy buscando también yo. ¿En serio? Sí. Te veo muy cansado. ¿Por qué no compartimos Interesante. este tronquito que está muy chévere, pero me encontré con este libro y llegaste tú y me asustaste. Lo dejé botado, pensaba que eres el Tunche. Ah, sí. ¿Qué ya vuelta está pasando en la Amazonía peruana, amigo? ¿Me Hay, permites? hay que sentarnos un ratito. ¿Me Yo permites quiero un que... Ya estoy hablando como charapa ya vuelta, porque ya estoy en la selva. Mucho gusto. Este libro lo escribí yo. Es mi libro. Mi ¿En nombre serio? es Fernando Vicuña. Mucho Y- gusto, Fernando. A ti te conozco, tú eres de este programa recontra conocido Selva Enigmática, ¿verdad? Claro, Fernando. Oye, brother, un abrazo. De verdad que felicidades por el No, programa que estás haciendo. felicitarte a ti, Fernando Vicuña, por este gran libro. Tu primer hijo me han contado por ahí y realmente es enigmático. Gracias. Hay que sentarnos y conversar un poco sobre la comarca de... Nos encontramos en esta oportunidad con Fernando Vicuña después de toda esta travesía que hemos tenido por acá, por la Amazonía peruana, en la hermosa ciudad de Tingo María. Él es tingalés y tiene como autoría este libro escrito que se denomina La Selva de los Tunches. Bienvenido a Selva Enigmática, Fernando. No, gracias, doctor, a ti por invitarme. Es para mí un honor estar acá en tu programa. Y nada, vamos a ver qué sorpresas nos trae esta novela dentro de la Amazonía y para nosotros los tingaleses, ¿no? Fernando, después de todas las locuras que hemos hecho para ya hacer esta entrevista, Tingo María es uno de los lugares enigmáticos, la selva. ¿En qué te inspiraste al realizar La Selva de los Tunches? De hecho, este es un proyecto que tengo desde pequeño. Desde pequeño siempre, digamos que ha contribuido bastante en mí el hecho de escuchar historias de mis abuelos, de mis tíos, incluso de personas cercanas y no tan cercanas, ¿no? Que me contaban cosas sobre el Tunche, el Chuyachaki. Y digamos que eso fue tomando cuerpo con el pasar de los años y yo tenía una deuda con mi tierra, ¿no? Tratar de, digamos, hacer un compilado de todas estas situaciones y digamos que todo esto terminó en esta novela. ¿Cuánto tiempo te has demorado escribir esta novela? Un año, pero digamos que ya tenía escritas algunos fragmentos desde hace mucho tiempo atrás. Hay cosas interesantes para rescatar, como son las leyendas que se cuentan en la Amazonía peruana. Y La Selva de los Tunches, lo que me llamó la atención es su glosario y todo el diccionario de las palabras que tiene los amazónicos. Esto es algo rescatable de esta obra, déjame decirte, Fernando. ¿Por qué decidiste hacer este glosario de las terminologías de lo que usan la gente amazónica?
Es necesario porque digamos que el libro, si llega a manos de repente de compatriotas del norte, de Lima incluso, o de otras partes del Perú, no van a entender lo que los selváticos quieren expresar. Igual, ¿no? Si un turista llegara a leer el libro, sería de mucha ayuda el hecho de que sepa los significados de cada palabra, porque es parte del tema jocoso de la selva, ¿no? De la Amazonía, y es parte de nuestra cultura también. Machiko y Manuel son los personajes de esta obra. Y está muy interesante. ¿Te identificas mucho con Manuel? De hecho, cada personaje que está escrita en esta historia tienen algo de mi personalidad, ¿no? Trato de poner mucho de mí en cada personaje para poder hacerlo creíble. Y por ahí que voy de repente complementando con algunos otros carácter, alguna otra digamos personalidad, ¿no? de otros seres de otras personas que conozco. ¿En qué te inspiraste para crear el personaje del viejo Machiko? De hecho, es el personaje más humano que he podido digamos plasmar en estas páginas. Y no es un solo personaje, de hecho son 3 personajes que yo digamos he tratado de fusionar para que tengan este temperamento, esta personalidad compleja, ¿no? Porque el viejo no solamente es un anciano que cuenta historias, sino también es una persona, digamos que vive del pasado, es nostálgico, es una persona que de una u otra forma trata de sobrellevar una crisis sobre la vejez y las cosas que he dejado atrás. Es un personaje muy rico en realidad. Estuve leyendo la obra y me identifica mucho con los abuelos de la Amazonía peruana. Ellos se caracterizan por contar leyendas y es bonito pues sentarse en una mecedora, en una hamaca y escucharlos. Y es enigmático realmente leer este libro porque nos traslada pues a esas viejas leyendas de nuestros abuelos. Yo los recomiendo y estamos en esta ocasión con Fernando Vicuña, el autor de La Selva de los Tunches. Regresamos luego de esta pausa comercial porque esto es Selva Enigmática, innovando nuestra cultura amazónica. Regresamos, esto es Selva Enigmática, innovando nuestra cultura amazónica. En esta oportunidad nos encontramos con el autor de la obra literaria amazónica, La Selva de los Tunches, Fernando Vicuña. Fernando, realmente es enigmático estar aquí en la Amazonía peruana. ¿Con cuál de los personajes te identificas en esta obra literaria? Con todos, como te dije. El hecho de haber sacado parte de mi personalidad para prestársela a cada uno de los personajes, digamos que me siento casi todos ellos, ¿no? Casi todos ellos, porque en realidad a veces las experiencias que uno vive sirve para encauzarlas en los personajes que va escribiendo. La longevidad que existe en los amazónicos es algo interesante. Los nietos damos valor a aquellos personajes que están siempre a veces deambulando y nos llama la atención porque siempre tienen algo que contarnos. A diferencia de otras ciudades del Perú, nosotros damos valor a las personas longevas. ¿Qué opinas de eso, Fernando? Eso es muy cierto, ¿no? Las veces que he estado, digamos, en muchos caseríos, en muchos pueblos de la selva, me doy cuenta de que cuando llega la hora del fresco, como lo llaman acá, en la Amazonía, que es cuando ya empieza a bajar la temperatura, muere el sol, los niños, los jóvenes, forman como un grupito de gente para poder escuchar lo que los mayores van a contarles. Historias, anécdotas, cuentos, fábulas. Es algo muy diferente a lo que se ve en otras sociedades, sobre todo en donde, como por decir, Lima, ¿no? En otros lugares. ¿Por qué? Porque en esos lugares como que el anciano es aislado
de la familia en cierta forma, porque no les toman mucha importancia. Es más una carga que la sabiduría que el anciano acá en la selva representa. ¿Por qué decidiste migrar a Lima? Más por un tema de buscar un desarrollo personal, porque digamos que yo soy ilustrador desde pequeño y acá en Tingo no encontraba una carrera que, digamos, esté no quiero decir a la altura de mis requerencias, ¿no? Pero digamos que para poder desarrollarme profesionalmente necesitaba escuelas de diseño, ilustración. Y nada, tuve que salir nomás de acá de Tingo. Hablaste sobre diseño y es muy interesante la figura que existe en la carátula de esta obra, que está en alto relieve, y está muy interesante porque no solamente es algo escrito, sino también hay el arte del diseño, de las caricaturas. Me imagino que ha sido todo un trabajo realizar estas figuras. Sí, fue un trabajo que tomó mucho tiempo. Escribir el libro me demoró aproximadamente un año, y hasta un poco más. Y posteriormente se me encendió el foquito de hacer un fanpage para poder, digamos, ilustrar a los personajes y a los mitos y leyendas para poder ayudar en cierta forma al lector a que se dé una idea de cómo eran, ¿no? los personajes, qué es lo que quería, la idea que quería mostrar. ¿Cuál es el fanpage de Fernando Vicuña? Tengo un fanpage, La Selva de los Tunches, en Facebook, y así también tengo varios videos que he estado subiendo en YouTube, en Google Plus y también en Twitter, ¿no? Que ahora últimamente digamos que me he estado conectando un poco más. ¿Qué quieres lograr con este libro? Revalorizar, ¿no? la cultura amazónica, sus costumbres, hacer que el selvático se sienta, digamos, orgulloso de todo el bagaje cultural que tiene. Y nada, que aprenda a preservar la floresta, los animales que viven en él, ¿no? Así como los mitos y leyendas que no hay que dejar morir. Porque al dejar morir eso, dejaríamos de ser en cierta forma parte de esta Amazonía. ¿Qué te inspiró al escribir La Selva de los Tunches? Para poder escribir este libro, yo, como te digo, tenía ya ideas previas de lo que quería hacer, pero digamos que ocurrió un evento demasiado triste en mi vida, que digamos que hizo canalizar toda esos sentimientos, esas emociones, ¿no? Digamos que la inspiración surgió y dije, no, empiezo a escribir la novela y ahí fue donde empecé a echarle para adelante esto. Esto es Selva Enigmática, innovando nuestra cultura amazónica. Regresamos luego de un corte porque vamos a seguir conversando con el autor de La Selva de los Tunches, Fernando Vicuña. Esto es Selva Enigmática, innovando nuestra cultura amazónica. Nos encontramos conversando aquí con el autor de la obra literaria amazónica La Selva de los Tunches, Fernando Vicuña. Fernando, estuve leyendo el libro y me llamó la atención el glosario donde mencionas el aguajal. Muchas de las personas aquí en Tingo María conocen ese lugar, es un lugar enigmático. ¿Qué significa la terminología aguajal? Fernando, estoy un poco confundido. Bueno, aguajal es un pantano en donde crece la planta del aguaje, ¿no? Es un pantanal. Y nada, es un lugar en donde uno tiene que tener sus cuidados para, digamos, no hundirse, si en caso quiere cruzar ese camino para llegar a algún destino. Hay que tener mucho cuidado entonces para ingresar al aguajal. Es cierto, sí. Mucho cuidado. ¿Cómo qué cuidados, Fernando? No sé, ver por dónde pisas, tratar de que no venga una chuchupe por ahí y te muerda el tobillo, o meter la pata, ¿no? Imagínate, meter la pata en el aguajal y la canción. Has mencionado del chuchupe, de pisar. Yo creo que muchos de los personajes de esta obra o los personajes que están detrás de esta cámara se van
identificar con esta obra, con el Xuxupe y con la pisada, Fernando. Hablemos un poco sobre las leyendas que has mencionado en esta obra, como la lamparilla. ¿Qué es una lamparilla, Fernando? Bueno, según algunos entendidos, la lamparilla es un orbe de luz multicolor que se desplaza sobre todo en la oscuridad de la selva, ¿no? A partir de la medianoche. Y ocurre que a veces cuando un incauto se topa con este mito, la lamparilla, la luz en realidad empieza a tomar la forma de un esqueleto humano que empieza, digamos, a temblar. Entonces ese tipo de apariciones no solamente te causa un susto, sino que te mata. ¿Y el Chuyachaki? El Chuyachaki es conocido en muchas partes de la selva amazónica, sobre todo en la selva baja, y acá en la selva alta también se ha visto. Es un demonio que cuida o custodia el bosque, pero a veces su naturaleza es más maligna que benigna. Entonces digamos que le entra el gusto por ir perdiendo a las personas entre las malezas, y estas personas digamos que se trasladan de un punto a otro. ¿Por qué la gente debe leer tu libro? Bueno, compren el libro, se van a entretener, hay mucha nostalgia, hay mucha jocosidad y sobre todo hay mucho terror. Así que les recomiendo a todos los selváticos, a todos los guambríos y los que no son guambríos, que lean este libro y se diviertan haciéndolo, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por la entrevista. No, gracias a ti por invitarme, de verdad. Fernando, esto sí que me dio miedo. ¡Vamos! Selva enigmática.